Y me falta. No sé por qué Cristina no se puede conectar. Bueno. ¿Quieren ir empezando? ¿Me escuchan? A ver. Hola. Sí, profe, Sí, la profe, se escuchamos. escucha. Listo. Sí, sí, Porque profe, se escucha. hay mucho silencio. Bueno, arrancamos entonces. Hoy vamos a hacer en realidad no un repaso, sino vamos a hablar sobre las dos clases que ya les mandé. Una es hemofilia y la otra es enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Las dos son enfermedades que causan hipocoagulabilidad, ¿sí? Espérenme que se me trabó todo esto. Son congénitas, es decir, que las tenemos, la persona la tiene desde que nace, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar de estas dos enfermedades que generan hipocoagulabilidad, como les decía, y van a ver que está alterada, en este caso, la hemostasia secundaria, en el caso de las hemofilias, y también la hemostasia primaria y secundaria en el caso de la enfermedad de von Willebrand, que eso lo vamos a ver bien después. Entonces, en rasgos generales, ¿qué es lo que puede causar hipocoagulabilidad y alteración de la hemostasia secundaria? Una alteración de la síntesis de los factores, que como les dije puede ser congénita, como en el caso, los dos casos que vamos a ver hoy, porque se consumen excesivamente esos factores, ¿sí? Como en ciertas patologías que vamos a ver después, o porque hay presencia de anticoagulantes, anticuerpos que interfieren con esos factores de la coagulación, entonces impiden que tengan su función adecuada y normal. Bien. Ahí. Vamos a ver si lo puedo agrandar a esto, así se ve entero. Ahí está. Entonces, como les dije, son dos enfermedades congénitas, tanto la hemofilia A como la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand, en donde hay una alteración de la síntesis de los factores de la coagulación. Empezamos por las hemofilias, son alteraciones congénitas, hereditarias, el tipo de herencia es ligada al sexo, en este caso al cromosoma X, y se caracteriza por la disminución o ausencia de un factor de la coagulación. ¿Sí? Entonces, va a haber una alteración en la hemostasia secundaria y una tendencia, consecuentemente, a la hemorragia prolongada, espontánea o secundaria a traumatismo, que lo vamos a ver eso, cómo es en las hemofilias, de acuerdo a la severidad que tiene, cómo son los tipos de sangrados. Tenemos dos tipos de hemofilia, la hemofilia A, donde hay un déficit en la síntesis del factor 8 de la coagulación, y la hemofilia B, donde hay un déficit en el factor 9 de la coagulación. Son de por sí enfermedades poco frecuentes, ¿sí? La hemofilia A tiene una incidencia de 1 en cada 10.000 habitantes, y la hemofilia B es mucho menos frecuente, donde tenemos un caso cada 30.000 o 50.000 habitantes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos la semana pasada, la clase anterior, en dónde participaban estos dos factores de la coagulación. Me refiero a en qué parte del modelo clásico de la cascada de la coagulación los podemos ubicar. ¿Se acuerdan? ¿Alguno me lo puede decir? ¿Qué hacía el factor 8 y, o sea, a qué vía pertenecen el 8 y el 9? ¿Alguno sabe? La vía intrínseca. Perfecto. Exacto, a la vía intrínseca. ¿Sí? Ahora después vamos a ver las hemofilias, por qué, si la vía intrínseca, digamos, está alterada, por qué la vía extrínseca no me alcanza, ¿sí? Para compensar eso. Ahora después lo vamos a aclarar. En rasgos generales podemos clasificar a las hemofilias, tanto A como B, en un grado de severidad, de acuerdo a cuánto porcentaje de factor yo tengo en el plasma. ¿Sí? Se hace un dosaje de factor, y si tenemos más de 5% de factor circulante, se clasifica como leve. ¿Sí? Acá las causas de los sangrados, como es leve, va a ser secundario a un desafío hemostático, ¿sí? Por ejemplo, a una cirugía, una extracción dental, o a un traumatismo, un golpe severo o moderado, ¿sí? No van a sangrar
espontáneamente, tan frecuentemente, eso no sucede, ¿sí? Sí ante eventos que lo predispongan. Después, si tenemos entre un 1 a 5% de factor, sea 9 u 8, circulando, se va a clasificar como moderada. Y ahí ya los sangrados van a ser un poco, se pueden producir sangrados espontáneos, y también ante un traumatismo leve, ¿sí? Y lo mismo, bueno, cirugías, extracciones dentales, eso es igual para todos. Y cuando tenemos menos de 1% de factor circulante, se caracteriza como severa, es una hemofilia severa, en donde son muy frecuentes los sangrados espontáneos, sin nada que lo provoque, ¿sí? Y bueno, ni hablar los traumas y las cirugías. Vamos a hablar de la hemofilia A, ¿sí? Habíamos dicho que era por un déficit en el factor 8 de la coagulación, que pertenecía, como bien dijeron, a la vía intrínseca. El gen del factor 8 está codificado, se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Como les dije, estas dos enfermedades son enfermedades transmitidas por mutaciones en el cromosoma X, en el gen del factor 8 o del factor 9. ¿Sí? Por lo tanto, ahora vamos a ver el esquemita, pero estas enfermedades van a ser portadas por las mujeres, ¿sí? Que tienen 2 cromosomas X, y van a ser padecidas por los varones que hereden ese cromosoma X defectuoso. Hay mujeres que, a pesar de tener un cromosoma sano y el otro alterado, ¿sí? Son portadoras, pero a veces se pueden manifestar o pueden tener la clínica como si fueran unos pacientes hemofílicos, porque depende, de, como les dije, como les había dicho antes, del valor que tengan circulando del factor, ¿sí? Hay mujeres que se las clasifica como portadoras, pero tienen un valor que es, por ahí es 10%, y tienen sangrados como si fueran unos hemofílicos. Entonces, como les dije, ya, el gen está en el cromosoma X, se sintetiza en el hígado, como la mayoría de los factores de la coagulación, y circula en plasma de forma inactiva, y recordemos que se tenía que, otra enzima lo tenía que activar, ¿sí? En el caso del factor 8 es activado por trombina, ¿sí? Acá. Y una vez activo, lo que va a hacer es formar junto con el factor 9 la tenasa intrínseca. Era el complejo de la vía intrínseca que servía para activar al factor 10, ¿sí? Y este que forma la trombina. Otra de las características del factor 8 es que en plasma circula unido al factor de von Willebrand, ¿sí? El factor de von Willebrand es una glicoproteína que después la vamos a ver, que lo que hace es permitirle al factor 8 vivir un poco más, ¿sí? en el plasma. Lo protege de que sea degradado y lo estabiliza, ¿sí? Entonces, vamos a ver después en la enfermedad de von Willebrand, en donde no hay 8 o está alterada su unión al factor 8, que el factor 8 puede estar disminuido porque se degrada más rápidamente del plasma. No tiene esa protección que le confiere el factor de von Willebrand. Acá, bueno, como les decía, la herencia es ligada al sexo, al cromosoma X. Vemos acá que tenemos una mujer portadora que tiene uno de los cromosomas tiene el gen alterado, y si tiene hijos con un hombre que no es hemofílico, que no tiene el gen alterado, tiene la posibilidad de tener de 4 hijos, una mujer portadora y un varón afectado que es hemofílico. En cambio, si la mujer es no portadora, o sea, sana, y el padre es hemofílico, es decir, tiene el gen afectado en su único cromosoma X, tiene posibilidades de tener, en realidad le va a heredar el cromosoma alterado a cualquiera de sus hijas, van a ser portadoras. A pesar de que la mayoría de los casos son heredados, ¿sí? Existen casos espontáneos, ¿sí? Donde tenemos un paciente que no tiene historia familiar de hemofilia, de sangrados, y la mutación empieza con él, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de mutaciones que se estudian por métodos moleculares, pero al fin y al cabo no se pueden distinguir clínicamente, ¿sí? Todas van a sangrar. Las mutaciones pueden ser que causen en realidad una disminución en la cantidad de la expresión del factor, o en la calidad del factor, o una combinación de ambas. Puede haber menos factor que se sintetice y que sea con una estructura alterada que no cumpla su función adecuada. En cuanto a la clínica, ¿cuándo comienzan los síntomas? Eso es importante saberlo porque
no, como les dije, la severidad de la hemofilia depende del valor que tengamos de factor 8. Entonces, si tenemos una hemofilia leve o moderada, no va a ser al inicio de los primeros años de vida, sino que va a ser un poquito ya cuando nos enfrentemos a ciertos desafíos hemostáticos o tengamos traumatismos, ¿sí? O nos saquen una muela, pero los sangrados espontáneos son poco frecuentes, a diferencia de la hemofilia severa o grave, en donde los síntomas empiezan apenas se nace, digamos. Vamos a tener un nenito, ¿sí? Que nace por el traumatismo que lleva el atravesar el canal de parto, puede nacer con un cefalomatoma, lo más grave una hemorragia intracraneal, ¿sí? Si se utilizaron forceps para sacar ese bebé, también va a tener manifestaciones por la fuerza que se hace y los elementos que utilizaron para sacarlo, van a tener sangrados secundarios a eso. Pueden ser oculares, cerebrales, como les decía, y si traccionan algún miembro también puede generar sangrados importantes. Después, en la primera infancia, ya cuando, o sea, en general es dentro del primer año de vida que se manifiestan los síntomas. Por ejemplo, cuando empiezan a gatear es muy común que se presenten los bebés con hematomas en los glúteos, hematomas importantes, ¿sí? Que tardan en resolver y bueno, generan mucho dolor e inmovilidad en el bebé. Después la rotura del frenillo de la lengua, que a muchos chicos les pasa, también es algo que es común y el sangrado en esa mucosa en la boca no para. Y con las vacunas, ¿sí? Que dentro del primer año de vida reciben un montón de vacunas, si no son subcutáneas, es decir, las únicas que no producirían un sangrado importante serían las subcutáneas, solamente producirían un hematoma superficial, digamos. Pero las vacunas intramusculares, ¿sí? Intramusculares, perdón, las profundas, esas sí provocan sangrados importantes y provocan hematomas importantes en los músculos, en el deltoides, que es de donde se aplica la vacuna. Y lo que tiene como característica estos sangrados, que son sangrados profundos y sangrados mucosos, es que no remiten solos, es decir, no se van solos a no ser que nosotros le aportemos el factor que le falta, ¿sí? Y tampoco es que van a solucionarse inmediatamente, ¿sí? Y tienden a volver a ocurrir. Por eso dice recidiva local. Ahora vamos a ver dónde son los lugares donde más frecuentemente sangra un paciente con hemofilia. Como les dije, los sangrados son de tipo profundo, en articulaciones, en músculos, en ciertas mucosas como el tracto gastrointestinal, y lo más grave es a nivel cerebral. Entonces, como les dije, los sangrados más frecuentes son los hematomas subcutáneos, que son muy frecuentes en los niñitos, las hemartrosis, que son los sangrados dentro de las articulaciones, que pueden darse en cualquier articulación, pero lo más frecuente es que sea rodilla, codo, tobillos, hombros y cadera. Hay que tener en cuenta que el peso en un paciente, el peso corporal de un paciente con hemofilia repercute mucho, ¿sí? Porque un varón hemofílico que tiene sobrepeso y ya de por sí tiene poca movilidad, va a repercutir mucho el peso por ejemplo, lo más frecuente es en la rodilla. Entonces va a tener sangrados reiterados ahí, ¿sí? Por más que no tenga golpes ni nada, si tiene una hemofilia grave, tan solo el peso de ese paciente le va a conferir un riesgo de tener más sangrados en las articulaciones. Después vamos a ver qué es lo que pasa con los sangrados en las articulaciones, que se repiten mucho. Hematomas musculares es un tipo de sangrado que no les diría tan frecuente, pero bueno, cuando sucede puede ser grave, como el hematoma del psoas, que es un músculo retroperitoneal. Hay que hacer en este caso un diagnóstico diferencial con un abdomen agudo. Por ejemplo, si tenemos si el paciente tiene afectado el músculo psoas del lado derecho, tenemos que diferenciarlo, por ejemplo, de una apendicitis. El paciente viene con un cuadro de dolor abdominal, que lo tocamos y grita de dolor, ¿sí? Viene con la pierna del mismo lado donde tiene afectado, donde tiene el hematoma, la tiene como flexionada, ¿sí? Es una posición antálgica para evitar el dolor, así ese músculo no se estira y no provoca más dolor y deja de sangrar también. Profe, le hago una consulta. Sí. En el caso de hemartrosis también, ¿cómo se detecta que hay un sangrado en rodilla, codos, tobillos? ¿Por esto mismo, por el dolor?
Claro, vos vas a ver que es un sangrado, el paciente te va a decir que siente como que le pincha dentro de la rodilla, o sí que se le detecta arde, ya. claro, o que le quema. Y además lo puedes ver, la rodilla se dematiza, se hincha, se pone un poco roja, caliente. Si vos comparas con la otra rodilla que no te dice que tiene nada el paciente, vas a ver que hay una diferencia de temperatura. Es decir, síntomas como de inflamación. ¿Sí? Ok, Entonces, así. Okay. Exacto, esa es la manera. Perfecto. Okay. Muy buena la pregunta, sí. Y después, bueno, como les decía, hay que diferenciar el hematoma del psoas de un abdomen agudo porque tienen, imagínense que tratamientos diferentes. Para el hematoma del psoas, por un sangrado por una hemofilia, le vamos a dar el factor que le falta. Y no es muy frecuente también que pase que en una guardia no sepan manejar una hemofilia y piensen que tiene una apendicitis y lo operen y se complique tremendamente todo. Después, otro de los sangrados que son muy frecuentes más en los niños, las epistaxis, que suelen ser de los dos lados, de las dos narinas, la hemorragia bucal y la hematuria. ¿Sí? Siempre que hay una hematuria hay que descartar que no tenga alguna infección urinaria, algunas piedritas en el riñón, porque tampoco es es más frecuente que haya algo detrás de ese sangrado en orina que lo esté causando, que se produzca espontáneamente, ¿no? Y los más graves, como les decía, son las hemorragias en el sistema nervioso central a nivel cerebral intraparenquimatoso, y es la principal causa de muerte, y si no produce muerte deja secuelas muy graves, y la hemorragia digestiva también es un sangrado grave que puede comprometer la vida del paciente, es bastante difícil de manejar también, por más que le estemos administrando el factor que le falta, son difíciles de manejar. Y en cuanto a las hemorragias cervicales, se refiere, por ejemplo, si tienen algún traumatismo en el cuello o si se sacan una muela a estos pacientes y no tienen la profilaxis para evitar el sangrado como corresponde, pueden tener, le sacaron una muela, se les puede generar un hematoma en la mandíbula y luego por gravedad bajar al cuello y generar un hematoma sofocante que comprima todas las estructuras de la vía aérea. O sea, tan solo sacarse una muela en un paciente hemofílico puede complicarse con algo más grave. Y ahora vamos acá lo que preguntaba la compañera de cómo se veía una rodilla con una hemartrosis, ¿sí? Una rodilla con hemartrosis se va a ver eritematosa, es decir, roja, caliente, con aumento de la temperatura local, edematizada, ¿sí? Pero lo que sucede, como les decía, es que tienden a recidivar. Generalmente los pacientes con hemofilia tienen una articulación que se le llama la articulación blanco, en donde siempre se repiten los sangrados, siempre tiene episodios seguidos en esa misma articulación. Entonces, con el tiempo, los tejidos de reparación en esa articulación no van a dar abasto o no van a alcanzar para repararlo, ¿sí? No van a poder absorber toda esa sangre que está dando vuelta ahí, y se va a producir una hipertrofia de todo el tejido sinovial, de todo el tejido que compone, es decir, el cartílago, las células que se encuentran ahí en la articulación se van a hipertrofiar y van a generar esto que se llama la artropatía hemofílica, ¿sí? Es una patología que es irreversible. Una vez que se produjo el daño y la inflamación crónica en esta articulación, no se puede volver atrás, ¿sí? Y es sumamente invalidante para los pacientes porque lo que hace es dejar fija, ¿sí? Se produce un tejido inflamatorio crónico que lo que produce es fijar la articulación y dejarla en una posición que a veces queda flexionada como para siempre, y obviamente le va a impedir la movilización correcta a este paciente. Muchos andan con muletas, ¿sí? Generalmente, como les dije, las rodillas son los más afectados, así que imagínense que deambular para un paciente hemofílico es complicado, y ya cuando le impide la movilización o le altera mucho su calidad de vida, lo que hacen es hacerse un reemplazo de rodilla o de cadera, ¿sí? Pero bueno, esto también puede traer sus consecuencias. No es que quedan perfectos, pero bueno, pueden volver a retomar un poco una vida más normal. Profe, en el grupo de clase están, la instructora dijo que hay chicos sin aceptar todavía, si se puede fijar. A ver, sí. Henry, Cristina, ahí está. Ahí acepté, ahí está. Creo que estamos. Bien. Bueno, y esperen que vuelvo a poner la pantalla. Ahí está. Entonces, como ya vimos las características clínicas de la hemofilia,
Esto se va a dar tanto para la hemofilia A como B. Vamos a ver después, que no les voy a mostrar mucho, decir cómo es la clínica de la hemofilia B, porque son indistinguibles, ¿sí? La clínica es igual, se van a presentar con el mismo tipo de sangrados. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener las pruebas de laboratorio, como el tiempo de coagulación o el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, que evaluaba la vía extrínseca, y el tiempo de trombina van a estar esos normales. Pero, ¿se acuerdan que el APTT evaluaba la vía intrínseca? Por lo tanto, a estar alterado, a estar deficientes estos factores, el 8 o el 9, el APTT va a estar prolongado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, una vez que tenemos un APTT prolongado, se hace una mezcla con plasma normal, y este APTT va a corregir, va a encontrarse dentro de valores normales. ¿Alguien sabe por qué corrige ese APTT cuando le agregamos plasma normal? Y porque tiene el factor que el hemofílico le falta, el factor 8 o no. Claro, perfecto. Sea 8 o 9, de cualquiera de las dos que estemos hablando. Por eso corrige con el normal, ahí te da. Exacto, exactamente. Pero que tengamos el APTT prolongado no nos hace diagnóstico de que es una hemofilia. Lo que tenemos que tener, sí o sí medir o dosar, es el factor que suponemos que está bajo, ¿sí? Hacemos dosaje de factores. Entonces, si tenemos un factor 8 disminuido, menor a 30%, ahora les explico por qué este valor de corte, confirmamos el diagnóstico, ¿sí? Entonces, viene un nenito recién nacido, viene un nenito no, sino vienen los padres con un nenito recién nacido con un sangrado severo, ¿sí? O después de haberle puesto una de las vacunas, se le hace un laboratorio donde tiene plaquetas normales, tiene el TP y el TT normal, pero un APTT prolongado, se le hace la corrección con plasma, corrige, y se le dosan los factores. Tiene el 8, menor de 30%, con eso ya confirmamos que es una hemofilia, ¿sí? Una hemofilia A en este caso. Si tuviera bajo el 9, también, bueno, confirmaríamos una hemofilia B. Y el valor de corte es 30%, porque es el valor por arriba de 30, es un valor hemostático, se dice. Es decir, un valor en el cual la persona, ¿sí? Por más que se encuentre bajo el dosaje del 8, no va a correr riesgo de sangrado espontáneo. Para que sepan, el valor de normal de factor 8 y de 9 es de 50 a 150%, ¿sí? O sea que entre 30 y 50%, ese rango tenemos un valor hemostático, ¿sí? Pero ya si tenemos menos de 30% de cualquiera de los dos factores, podemos hacer diagnóstico de hemofilia, ¿sí? Y acá donde dice dosaje de factor de von Willebrand, es porque, para diferenciarlo de la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Tiene que estar en una hemofilia normal. Pero bueno, hay pacientes que tienen muy mala suerte y tienen las dos enfermedades juntas. ¿Qué es 2N, profe? 2N, ahora lo vamos a ver, es una clasificación de la enfermedad de von Willebrand, es un subtipo de enfermedad de von Willebrand. Okay. Ahora lo vamos a ver bien, así no nos hacemos lío. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay que iniciarlo lo más rápido posible, ¿sí? Porque la idea es frenar el sangrado y evitar las consecuencias a largo plazo. En el caso de una hemartrosis, el paciente se da cuenta, ¿sí? Hasta los niños chiquitos se dan cuenta cuando empiezan con una molestia, enseguida van al médico o al hematólogo, y el hematólogo tiene que indicar que le den el factor que le falta, ¿sí? Para evitar que esa hemorragia continúe y después se haga una artropatía hemofílica, como vimos, ¿sí? Que es decir, o sea, les digo esto porque es más frecuente los sangrados en las articulaciones, pero lo mismo, si tiene un sangrado por materia fecal que sospechemos de una hemorragia digestiva, también el tratamiento ante cualquier sangrado tiene que ser inmediato el tratamiento. ¿Y con qué se trata? Con concentrados de factor 8, que se obtienen de manera recombinante por ingeniería genética o derivados de plasma humano, ¿sí? Los recombinantes, como son generados en laboratorio, el paciente no va a tener ninguna reacción alérgica, ¿sí? Pero los que vienen derivados de plasma humano, como es algo extraño y de otra persona, el paciente puede tener alguna reacción alérgica. Profe, que no son, sí. Perdone que la interrumpa. Dice que a Bravo no la aceptó. Ay, a ver, ya. Bravo. Pero no me aparece. Sí.
No aparece, Vero, que intente otra vez. Sí, a ver, lo dejo acá esto. Lo dejo ahí en chiquitito. Bueno, perfecto. Bueno, y si damos el factor que le falta a este paciente, lo puede reconocer como extraño y complicarse la situación con la aparición de un inhibidor. Sí que es un anticuerpo contra ese factor que le estamos otorgando nosotros. ¿Y cómo sospechamos que el paciente tiene un inhibidor? Haciendo, otra vez, una PTT, agregando, vamos a tenerlo prolongado porque es un hemofílico y le falta el 8 o el 9, si le agregamos el plasma no va a corregir, porque hay algo que está interfiriendo, que es un anticuerpo contra ese factor. ¿Sí? No me aparece, ¿eh? Bravo. Ahí le mandé un audio que vuelva a intentar. Ah, bueno. Estaban hablando en el grupo. Listo. Bien. Entonces. Uy, acá se me sacó todo. No, esperen. A ver, ahí está. Profe. Eso era. Sí, decime. No me quedó claro, le quería consultar. ¿Los casos graves siempre son de nacimiento o se pueden. Claro. Ah. Siempre los síntomas empiezan, los sangrados pueden empezar apenas nace. ¿Sí? Porque no, imagínate que no tiene casi nada de factor 8, entonces tienen mucho riesgo, quizás ante cosas mínimas, pero tienen riesgo de sangrado espontáneo. ¿Sí? Okay. Lo más frecuente que pase también, o muy común, es que no sepan que la mamá es portadora o de hemofilia, nazca el bebé y le pongan, viste que le ponen la inyección de vitamina K cuando nace en la piernita. Entonces, lo primero que sucede, bueno, le ponen esa inyección que es intramuscular y se le genera un hematoma tremendo en el muslo, y ahí, bueno, empiezan a sospechar, le hacen los laboratorios y se dan cuenta que tiene hemofilia. Okay. Y eso, a ese nivel llega, digamos, los sangrados. Por eso digo, las que son graves, sí o sí, y empiezan los síntomas con los primeros días de vida. Las moderadas y leves, ya un poco más grandecitos. Más tardío, gracias, profe. Más tardío. Y las leves a veces se diagnostican, por ahí no tienen ningún sangrado durante la niñez, y en la adolescencia o adultos jóvenes pueden tener algún sangrado. Por ejemplo, si nunca se sacaron una muela y a los 20 años se sacan una muela y no para de sangrar, ahí se puede diagnosticar, para que veas la diferencia entre una grave y una leve. Bien. Claro, tal cual. Y ahora vamos a la hemofilia B, que también, como les dije, el gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. La herencia es igual que la hemofilia A, ligada al cromosoma X. Se sintetiza también en el hígado y es uno de los factores vitamina K dependientes, para recordar, que necesita ser carboxilado para funcionar como tal. Es activado por el factor 11, que también, como habían dicho, pertenece a la vía intrínseca, y por el complejo del factor 7 y el factor tisular, que es de la vía extrínseca. Bien, y su función es, junto con el 8, formar el complejo tenasa intrínseco para activar el 10 y que el 10 pueda participar en la vía final común para formar trombina. Ahí está Julieta. Ahí, a ver. Esperen que... Sí, ahí está. Bien. Y... Espérenme que... Acá. Bueno, también se llama, además de hemofilia B, la enfermedad de Christmas. Tiene, como les dije, el mismo patrón de herencia y manifestaciones clínicas que la hemofilia A, así que son indistinguibles, ¿sí? Es mucho menos frecuente, como les había dicho, uno de 30 a 50.000 habitantes, y tiene mucha menor frecuencia de complicaciones con la formación de inhibidores si nosotros le damos el factor 9 exógeno, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, a diferencia de la hemofilia A, tiene muchas más posibilidades de tener reacciones alérgicas. Y después lo que les había dicho era de por qué, si la vía intrínseca, para hablarlo así, no está correctamente funcionando en un hemofílico, por qué la vía extrínseca no me alcanza para poder formar fibrina. ¿Por qué piensan que yo le tengo que aportar y la vía extrínseca no me alcanza? ¿Se acuerdan por qué qué papel tenía la vía intrínseca en la cascada de la coagulación? ¿Alguno se acuerda?
Si no, dígame no y... Porque es el mecanismo para amplificar las redes de seguridad del proceso, ¿no? ¿Cómo?